porque la palabra del Señor hace la diferencia, gloria al Señor. Bajo el tema en esta noche, gloria al Señor, el poder de la palabra. Ese es el tema que Dios ha puesto en nuestros corazones, gloria al Señor, el poder de la palabra, gloria al Señor. Así que quédate ahí en sintonía, quédate ahí conectadito, gloria al Señor, para que podamos desarrollarlos todos. Y si tienes algún comentario que nos quieras ayudar o aún una pregunta, también la puedes poner ahí. Y nosotros, ¿verdad? Si yo no me la sé, Wandalí se la sabe. Alaba la gloria del Señor. Y si no, pues por ahí hay un par de recursos por ahí que nos van a bendecir con su sabiduría en esta preciosa noche, gloria al Señor. Así que queremos comenzar a desarrollar este tema, ¿verdad? Que se titula El poder de la palabra, gloria al Señor, y queremos dejar a nuestra hermana Wandalí que desarrolle por medio de la fe esta palabra. Amén. Vamos a estar dando lectura, ¿verdad? En Mateos 4. Mateos 4, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Dice arriba la tentación de Jesús. Se lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Queremos ir al Padre, ¿verdad? Para así comenzar a desarrollar por medio de la fe esta palabra en esta preciosa noche. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos permites, Dios mío, de entrar, Dios mío, este desarrollo de tu palabra, Dios mío, por medio de este programa. Dios mío, te pedimos que te glorifiques, Dios mío, te pedimos que nos uses para tu gloria y tu honra, Dios mío, que tú seas, Dios mío, impartiendo sabiduría, Dios mío, para que podamos, Dios mío, desarrollar esta palabra, Dios mío, y podamos, Dios mío, llevar esa palabra a cada uno de nuestros oyentes, Dios amado. Nos encargaremos de darte la gloria y la honra, Dios mío. Entra, Dios mío, los corazones que necesitan escuchar palabras de fuerzas nuevas, Dios mío, para que tú puedas ministrar conforme a la necesidad de cada uno de ellos, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que te glorifique en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bajo el tema el poder de la palabra. Vive Jehová. Dice que el poder, el significado, ¿verdad? Que yo encontré aquí, el significado bíblico que encontré. Dice poder, capacidad dada por el Espíritu Santo para realizar la voluntad de Dios. Tener dominio. Capacidad dada por el Espíritu Santo para realizar la voluntad de Dios. Tener dominio. Y dice que la palabra nos permite expresar emociones, ideas y pensamientos profundos. Y también la palabra, ¿verdad? Pues revela. La palabra, ¿verdad? Tiene, como dice el tema, ¿verdad? El poder de la palabra. La palabra tiene poder, ¿verdad? Y dimos lectura, ¿verdad? En Mateos 4, ¿verdad? Y el versículo, ¿verdad? Que vamos a estar utilizando es, ¿verdad? Entre varios. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ¿verdad? Que no solo por lo que comemos, ¿verdad? Vamos a vivir. Porque la palabra, ¿verdad? Tiene más poder en nuestras vidas, tiene más efecto, ¿verdad? Ella nos redarguye, ella nos limpia, ella nos fortalece. La palabra, ¿verdad? Que viene del pensamiento propio de Dios, ¿verdad? Para con nosotros, es la que nos da vida, ¿verdad? Y en este versículo, ¿verdad? Jesús sabía, ¿verdad? Que al obedecer a Dios era más necesario, ¿verdad? Que abastecer su estómago, ¿verdad? Por un instante. Porque si él cedía, ¿verdad? A su necesidad humana, se iba a abastecer solamente por un instante y iba a ir aún mucho más, ¿verdad? Porque le iba a fallar a Dios y aún él mismo se iba a fallar porque él es, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y ceder, ¿verdad? Ante la tentación del enemigo, ¿verdad? Él iba a faltar, ¿verdad?
Y dice, ¿verdad?, que él no se dio ante la tentación que el enemigo quiso poner, ¿verdad? Él quiso poner a prueba, ¿verdad?, la fidelidad de Jesús a Dios. Y aún, ¿verdad?, el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, que sabemos, ¿verdad?, cada uno de nosotros, ¿verdad?, que fue a morir por cada uno de nosotros y darnos salvación y vida eterna, ¿verdad? Pero antes, ¿verdad?, de llegar a este capítulo, yo estuve leyendo un poco, ¿verdad?, y decía que era el bautismo de Jesús. Y cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad?, pues decía que este es mi Hijo amado, ¿verdad?, en el cual tengo contentamiento, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se, ¿cómo se dice? Que estuvo como en forma de paloma. Y me llama la atención, ¿verdad?, la manifestación como en forma de paloma. Me llama la atención, ¿verdad?, que yo me imagino, ¿verdad?, que el enemigo, ¿verdad?, estaba buscando, ¿verdad? Este será el Hijo de Dios, este será, ¿verdad?, el que viene con un propósito aquí en la tierra poderoso, porque hay algo en él, ¿verdad?, que las personas le está llamando la atención mucho, ¿verdad? Y portaba la presencia del Señor misma, ¿verdad? Y me llama la atención, ¿verdad?, que después de esto, Jesús, ¿verdad?, fue a ayunar, ¿verdad?, estos días. Y se le aparece, ¿verdad?, el enemigo para tentarlo. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. O sea, que no fue llevado por el enemigo. Y el enemigo, ¿verdad?, pues se le apareció allí para tentarlo, ¿verdad? Y aún, ¿verdad?, cuando empezamos a leer los otros versículos, vemos que el mismo enemigo quiso llevarlo a diferentes lugares, ¿verdad? Pero era como buscando, ¿verdad?, cuál iba a ser el comportamiento de Jesús, cuál iba a ser la reacción de Jesús si fuera a ceder ante los ofrecimientos que el enemigo estaba poniendo, ¿verdad? Y uno de ellos era, ¿verdad?, que le adorara a él mismo, ¿verdad? Olvidando que Jesús es el dueño de todo, que el enemigo mismo tiene que postrarse ante él, que aún, ¿verdad?, los que trabajan para el enemigo tienen que postrarse delante de la presencia del Señor, que toda rodilla, ¿verdad?, se tiene que postrar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y me llama la atención que por medio de la palabra que Jesús estaba hablando, ¿verdad?, en el desierto, la contestación que Jesús le daba era por medio de la palabra de Dios. Y no solamente era hablarla, sino que con qué autoridad Jesús mismo lo estaba hablando, ¿verdad? Que escrito está, ¿verdad?, que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, que no solamente por lo que portemos materialmente, por lo que comamos diariamente, eso nos va a abastecer el corazón, sino que hay algo que va mucho más allá para que llene nuestra necesidad. O sea que es necesario que nosotros lo podamos alimentar de la palabra del Señor. Porque si la palabra del Señor no está fundamentada en nosotros, ¿verdad?, no tenemos los recursos para poder, ¿verdad?, contrarrestar contra las acechanzas del enemigo. O sea que él quiso, ¿verdad?, tentar a Jesús por medio del Espíritu, ¿verdad? Pero qué bonito es entender. Del Espíritu de él. Del Espíritu de él. Mira qué cosa más tremenda, que él manifiesta eso para que, ¿verdad?, pensando a ver, porque él no sabe lo que tiene adentro Jesús, porque él no conoce lo que está dentro de él, porque si había alguien que era, ¿verdad?, un hombre íntegro y un hombre que era callado en lo que hacía, era Jesús. O sea que yo me imagino a Jesús calladito, ¿verdad?, metiéndose, ¿verdad?, llenándose de la llenura de Dios, gloria al Señor, fortaleciéndose en el Espíritu, porque estuvo 40 días en ayuno, gloria al Señor. O sea que está manifestando, ¿verdad?, Jesús fuerzas espirituales, o estaba buscando fuerzas espirituales, aún, ¿verdad?, reconociendo que siempre Satanás está, ¿verdad?, buscando las alternativas para debilitar a las personas que creen en Dios, a las personas que están haciendo la voluntad del Padre. Siempre trata de debilitar, ¿verdad?, ese momento en el que estamos, ¿verdad?, fuerte en el espíritu, porque posiblemente estemos agotados físicamente. O sea, que esa parábola nos está enseñando, esa palabra del Señor nos está enseñando que nosotros tenemos que fortalecernos en el espíritu, porque si nuestro espíritu está débil, Satanás coge ventaja y ¿verdad?, nos puede debilitar y nos puede hacer daño. Pero qué bonito es entender que Jesús coge los recursos de la palabra
para que pueda entender Satanás, porque él conoce también la palabra, pero la fortaleza, como decía nuestra hermana Wandalín, la manera que proyecta la palabra Jesús, gloria al Señor, la autoridad que le pone Jesús en medio de la palabra, trae poder, trae autoridad. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor trae autoridad. O sea que si nosotros sabemos cómo manifestar esa autoridad, Satanás tiene que retroceder, Satanás se tiene que callar, Satanás se tiene que, ¿verdad?, oír del lugar, ¿verdad? Porque si hay algo que Satanás no le gusta, es un hombre lleno de la presencia del Señor, un hombre lleno de la palabra con autoridad del Señor, que reconozca cuáles son los recursos que verdaderamente tiene ese creyente. Amén. Bajo el tema, el poder de la palabra. Y Dios le bendiga a cada uno que se está conectando, ¿verdad? Y se ha de conectar. Y algo, ¿verdad? Que estaba diciendo, ¿verdad? Más adelante, antes de llegar al punto, ¿verdad? Del pan, es que Jesús fue llevado, ¿verdad? Por el Espíritu al desierto. Esa es la diferencia, ¿verdad? De que muchas personas, ¿verdad? Conocen la palabra, saben la palabra, pero es muy diferente, ¿verdad? Cuando tú escudriñas la palabra y la hablas con autoridad, la habla, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Porque si Jesús hubiese ido humanamente, ¿verdad?, al desierto, posiblemente, ¿verdad?, físicamente él estaba cansado porque eran 40 días, no son fáciles. Sí. Es un día y nosotros muchas veces estamos contando las horas, ¿verdad? Para irnos a comernos algo. Para irnos a comer algo, ¿verdad? Imagínate 40 días y 40 noches, ¿verdad? Hay que ser íntegro de verdad. Íntegro y tener una fuerza, ¿verdad? Además de fuerza, ¿verdad?, espiritual, una fuerza física. Sí. Un patrón, ¿verdad?, constantemente, ¿verdad?, de ayunar, de buscar de la presencia del Señor, ¿verdad? Y la diferencia es, ¿verdad?, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y él pudo vencer, ¿verdad?, porque el mismo Espíritu Santo le hizo, ¿verdad?, recordar esta palabra, que la hablara con autoridad. Escrito está. ¿Qué es lo que te pasa a ti, enemigo? Me imagino que Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está pasando a este, verdad? Si él es el que tiene que adorarme a mí. Sí, y si hay algo que estaba reconociendo Satanás, porque Satanás conoce algunas cositas, porque me imagino que él lo vio, que ya estaba debilitado por fuera. Dijo, este es mi momento de... Sí, él sabía que estaba cansándose ya, que estaba debilitado porque no había comido, no lo había visto comiéndose algo. No, ahora hay que meterle, ¿verdad?, fuerte. Vamos a tentarlo con la comida, vamos a tentarlo con lo que verdaderamente nutre a la carne. Y si hay algo que la señal lo ponen en acción, es la carne. La carne comienza a decirte, bueno, es hora de lonchar, es hora de comer, vamos a comernos algo. Dice nuestro pastor, ¿verdad?, que cuando te está dando hambre es que el ayuno está haciendo el efecto. Ahí es que está haciendo efecto, eso es lo que dice nuestro pastor. O sea que ese ayuno, ¿verdad?, cuando tú sabes que las tripas ya te están chillando, ahí es que verdaderamente está haciendo efecto el ayuno. Posiblemente, ¿verdad?, él estaba por ahí averiguando y escuchando, ¿verdad? No, él sabía, me imagino. No, y si hay una de las cosas que Satanás pone son dardos. ¿Y qué es lo que va a poner? Comida. Y si había una de las cosas que le gustaban a esas personas antes, era el pan. Pero sí, se le olvidó que el pan de vida estaba ahí mismo, presente, que era Jesús de Nazaret, ¿verdad? Jesús de Nazaret es el pan de vida, ¿verdad? Y dice el número 5, mira lo que dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, que él le estaba tentando constantemente, ¿verdad? Y tratando, ¿verdad?, de descifrar, ¿verdad?, como se puede decir, como adivinando si eres el hijo de Dios, si eres, ¿verdad?, aquel, ¿verdad?, que vino a esta tierra, ¿verdad?, con el propósito de hacer algo, ¿verdad? Haz esto, ¿verdad?, que él va a mandar a sus ángeles. Y
Y si Jesús quería, ¿verdad? Podía llegar el ejército más grande él lo derrota en Lo cualquier vencía. momento, él lo vence. Y él lo venció, ¿verdad? En la cruz del Calvario, ¿verdad? Después de todo esto, ¿verdad? Aleluya. Cuando el enemigo, ¿verdad? Pensaba, ¿verdad? Que lo estaba derrotando, ¿verdad? Cuando Jesús mismo puso su vida, ¿verdad? Por amor a cada uno de nosotros, él venció, ¿verdad? En la cruz del Calvario, ¿verdad? Y no solamente con esta palabra, sino con él mismo venció en la cruz del Calvario, entregando su vida, entregando su sangre, entregando, ¿verdad? Aún sus llagas y heridas, ¿verdad? Por cada uno de nosotros, para que fuéramos curados, para que fuéramos sanados, para que fuéramos libertados, para que hubiera salvación y vida eterna, para que nosotros, ¿verdad? Esto es poco lo que se está pasando aquí en la tierra, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, no, ya aquí, esto es el infierno aquí, ¿verdad? En la tierra. Pues déjame decirte que falta mucho si estás esperando quedarte aquí. Esto es nada con la comparación, ¿verdad? De lo que va a venir después. Y algo, ¿verdad? Que Jesús no quiere es que nos perdamos, ¿verdad? Sino que procedamos a la salvación, que entendamos, ¿verdad? Que esta palabra, ¿verdad? Fue plasmada, ¿verdad? Pero no fue que el hombre quiso escribirla como escribieron los libros en la escuela, ¿verdad? Porque muchas personas dudan de esta palabra. Ok, si quieren dudar, ¿verdad? Pero no pretendan, ¿verdad? Que nosotros dudemos de esta palabra que el Señor dejó, porque si creíamos en los libros de la escuela que si Cristóbal Colón vino, que si el otro vino a hacer esto, ¿por qué no creer una palabra, ¿verdad? Que hace el efecto, que tiene el poder, que si tú te pones a escudriñarla bien, vas a entender, ¿verdad? Que aquí está la vida eterna, que ella va a hacer un efecto en tu vida, que ella te va a libertar, que ella te va a cambiar, ¿verdad? Porque dice el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo ejército de ellos, por el aliento de su boca. ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? Que aún con el soplo creó todo este mundo, creó al humano, creó al hombre, ¿verdad? Y todavía, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Se preguntan, ¿verdad? Como dice la canción, si hay un creador. Si te pones a contemplar, si te pones a mirar, si te pones a mirar aún a tus hijos, si te pones a mirar aún a tu familia, te vas a dar cuenta que hay algo especial que tuvo que haber sido hecho por Dios mismo, que nosotros no podemos crear algo tan hermoso, ¿verdad? Ahora digo yo, la semana pasada Wanda Lee me hizo una pregunta. Ay, no me digas, al principio del programa. Pero yo le voy a hacer una también ahora. Pero tus preguntas son preguntas preguntativas. Esto es una pregunta que se va a gozar en el nombre de Jesús. Dice esta pregunta, la palabra de Dios, ¿por qué es viva y eficaz? ¿Por qué es viva y eficaz? Ajá. ¿Por qué es viva y eficaz? Porque como estaba diciendo, tiene un efecto. Ella va a hacer algo en nuestra vida a través de ella. No es que la leamos y ya. Cuando nos podemos escudriñarla, ella hace algo en nuestra vida, ella nos liberta, ella nos restaura. Ella tiene que hacer algo, pues, es que tiene poder la palabra misma. No, y que transforma, ¿verdad? Transforma, y cuando hablamos de eficaz es que es necesaria que esté en nuestras vidas espiritualmente. O sea que para que sea eficaz tenemos que tenerla en nuestro corazón, porque sabemos y entendemos que es necesario que la palabra del Señor esté en nosotros, esté en nuestra alma funcionando, porque si hay algo que nuestra alma sabe identificar, es la palabra del Señor. A veces la pide para que entendamos que ella es la que tiene que ser salva en algún momento, en cualquier manifestación que la haya, cuando tengamos que irnos al cielo. O sea que la alma muchas veces clama de que necesita algo, una intervención divina. Dice la palabra que mi alma tiene sed de ti, ella de reconoce, Dios vivo. Ella reconoce. El alma, ¿verdad? Pues amén. Reconoce a dónde pertenece, pero somos nosotros, ¿verdad? Que decidimos con nuestros actos, ¿verdad? Con nuestras decisiones, a dónde, ¿verdad? Va a ir a parar nuestras almas. Si le haremos caso, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Que nos está llamando hacia la salvación, o pensaremos, ¿verdad? Que estos fueron cuentos, ¿verdad? Y sabrán después dónde el alma va a estar, ¿verdad? Pero mira qué importante es la palabra del Señor. Alimenta. Y si hay un alimento muy necesario en estos últimos tiempos, es la palabra del Señor. ¿Por qué la palabra del Señor?
Porque cuando tenemos la palabra del Señor y pasamos por diferentes aflicciones, situaciones de la vida, esa palabra comienza a manifestarse internamente en nuestras vidas, comienza a redarguir nuestro corazón. Y si tenemos la palabra indicada para contrarrestar esas situaciones que vienen a nuestra vida, vamos a pasar hacia adelante, en seco, como decían estos días, como pasó, ¿verdad?, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la manifestación que hace Satanás o la presión que quiere hacer en nuestras vidas, tenemos que tener los recursos de la palabra para poder seguir hacia adelante, porque si no tenemos un recurso, que es la palabra del Señor en nuestras vidas, ¿verdad?, vamos a tropezar y nos va a dar duro este caminar. Pero qué bonito es entender que la palabra del Señor es poder. O sea, que esa palabra está fundamentada en el poder de Dios. O sea que vamos a necesitarla para que nos limpie, para que nos purifique, para que nos transforme, para que nos renueve y para que nos libere. Entonces, hay hombres en la palabra del Señor, Wandalín, como Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo ahora, que fue después el apóstol Pablo. Él, en cierta ocasión, era una persona bien diferente, o sea, que era un perseguidor de los cristianos, y tiene un encuentro con Dios, y Dios, ¿verdad?, lo transforma. O sea, que lo hizo parte de su ejército. O sea, que se le reveló la palabra. Y la palabra se le revela por medio de esa manifestación de ese poder de la palabra del Señor. Y lo hace entender que lo que estaba haciendo era error, lo que estaba haciendo estaba mal, porque él pensaba que estaba haciendo el bien. O sea, que conocer la palabra solamente no hace el efecto. Hay que cambiar la mente. No es solamente conocerla, tienes que escudriñarla para que haga un efecto en ti, porque él conocía la palabra. Claro. Él fue, ¿verdad?, instruido, ¿verdad?, por uno de los mejores maestros. O sea, que el enemigo mismo, ¿verdad?, conoce la palabra, pero él no sabe vivirla. O sea, que Pablo, ¿verdad?, la conocía, pero no sabía vivirla. Él tuvo que aprender a vivir esa palabra. Tenía que conocerla. La conoció ahí mismo. Aún conoció a Jesús por medio de ese encuentro, ¿verdad? No se sabe tan exacto cómo fue esa manifestación, porque fue una manifestación sobrenatural que él, ¿verdad?, fue entre él y Dios. Y, ¿verdad?, hay cosas que verdaderamente, ¿verdad?, esos encuentros que tenemos con Dios, todo no se puede saber porque eso es entre ese momento, ¿verdad? Pero dice la palabra que fueron abiertos sus ojos para que entendiera verdaderamente lo que era verdadero. Amén. Bajo el tema, el poder de la palabra. Tengo algo por aquí, en San Mateo, capítulo 9, versículo 27. Y es que, ¿verdad?, 2 ciegos que reciben la vista, ¿verdad? O sea que también la palabra sana, la palabra restaura, pero mírate cómo dice aquí, pasando Jesús allí, le siguieron los ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David, y llega a la casa. Y llegando a la casa vinieron el ciego y le dijo, ¿creéis que puedes hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos y siendo conforme a vuestra fe, os sea hecho. O sea que si la palabra que yo estoy escuchando de Jesús, esa palabra que se está escuchando, o sea que ellos no veían, pero escuchaban. Si lo que yo estoy escuchando, aunque yo esté ciego, aunque yo estoy creyendo en esa palabra, el poder de la palabra, incluso la fe que está puesta en esos hombres que estaban allí en ese momento, están manifestando que la misma palabra, el mismo poder de la palabra se manifiesta en su fe y pueden ser, ¿verdad?, cumplidas sus peticiones. Pueden ser sanados. Y aún es que la palabra tiene poder, ¿verdad? Para que tú veas. Aún siendo las personas sordas, cuando Dios habla una palabra, esa palabra tiene poder y tiene efecto. O sea que tampoco tienes que escuchar. No, porque que la misma palabra va a hacer el efecto a través de ella, cuando Dios la habla, ¿verdad? Y posiblemente, ¿verdad?, hubieron, ¿verdad?, muchos hombres, ¿verdad?, que posiblemente no, la palabra dice, ¿verdad?, que hubieron muchos hombres, ¿verdad?, que recibieron la sanidad a través de una palabra, ¿verdad?, que se habló aún, ¿verdad?, dice un versículo, ¿verdad?, no me recuerdo dónde está, pero un hombre, ¿verdad?, dijo,
di la palabra, ¿verdad? Y el enfermo, ¿verdad? Sanará. Y tan solo, ¿verdad? Con Jesús decir una palabra, ese enfermo pudo ser sanado aún en la distancia. ¿Cuánto poder, verdad, tiene la palabra? Y muchas veces, ¿verdad? No sabemos cómo utilizarla. Ahora, ¿qué pasó con Lázaro? ¿Qué estaba haciendo Lázaro en la cueva? Estaba muerto. Había En la un cueva. hombre en la cueva muerto, después de tantos días muerto. Y una palabra, aún el desespero de esas mujeres, de Marta. Marta estaba desesperada en una esquina por allá, diciendo, hagan saber a Jesús que Lázaro se está muriendo, hagan saber que Lázaro le quedan pocos días de vida. Y aún así, el mensajero va donde Jesús y le dice, mira, Lázaro está a punto de que muera. Y después muere. Y aún decía, todavía no hay break, todavía, yo voy a seguir haciendo estas cosas en esta ciudad. Y aún así, mira, se muere Lázaro y esas mujeres dirán, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tú llegas ahora después que murió y lleva tantos días muerto ahí? Pero la palabra levanta muertos. La palabra le da oportunidades a que entiendan que la manifestación del poder de la palabra de Dios resucita. O sea que puede sentirse... Ay, papá. Puede sentirse una persona, ¿verdad?, que no tiene esperanza, que no tiene oportunidad. Que se siente muerto. Y se sienten muertos, ¿verdad?, espiritualmente. Y con tan solo un llamado de Jesús a sus vidas, ¿verdad?, a través de la palabra, esa persona, ¿verdad?, pueden ser levantadas nuevamente, esas personas pueden ser libertadas, esas personas, ¿verdad?, pueden ser transformadas a través, ¿verdad?, de la palabra. Mira lo que dice el Salmo 119:5. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea, ¿con qué se purificará? ¿Con qué se quitará lo malo el joven? Con vigilar, proteger, preservar, obedecer la palabra de Dios. Es como atesorar la vela en el corazón. Eso es. ¿Verdad? A través de la palabra, ¿verdad? Aún el joven, ¿verdad?, puede recibir, ¿verdad?, purificación. O sea, y ellos tienen que atesorarla ahí. Tenemos, porque tenemos que incluir. Está hablando de los jóvenes, también yo soy joven. Pero escucha, hay que atesorar esa palabra. Si hay algo que tenemos que hacer desde el principio, es atesorar la palabra. Guardarla como lo más valioso para nuestra vida, ¿verdad? Y no solamente guardarla para que tú la tengas ahí, no, vivirla. Porque si hay algo que hay que hacer es vivir la palabra para que con lo que vivimos podamos, ¿verdad?, creer. O sea que la palabra se va a manifestar sola, porque si nosotros la tenemos ahí como recurso, la vamos a utilizar cuando la necesitemos. Y saber que tiene efecto, ¿verdad? Porque muchas veces nos desesperamos, ¿verdad?, humanamente y no sabemos, como estaba diciendo ahorita, cómo utilizar la palabra. Cuando la palabra misma, ¿verdad?, nos está hablando qué tenemos que hacer cuando estamos en angustia, cuando estamos en aflicción, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos debilitados. Y la palabra misma dice, ¿verdad?, que diga el débil, fuerte soy, aunque te sientas, ¿verdad?, sin fuerza, aunque te sientas débil, la palabra dice que tú eres fuerte, ¿verdad?, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y en el Salmo 119, 105, ¿verdad?, el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la lámpara es una guía divina que alumbra nuestro camino. Así como el sol y la luna resplandecen de día y de noche, su palabra nos iluminará y guiará en el camino. Nos dará luz, aún, ¿verdad?, cuando sintamos, ¿verdad?, que nuestro corazón no tiene dirección, que cuando nuestra mente está turbada, que vemos, ¿verdad?, todo panorama, ¿verdad? Muchas personas ven, ¿verdad?, el panorama de ellos que todo es oscuridad. Pero si tú aprendes, ¿verdad?, a confiar en la palabra del Señor, si tú declaras, ¿verdad?, que lámpara es a tus pies la palabra de Dios, ¿verdad?, Él va a alumbrar tu camino y te va a llevar al camino correcto que tú tienes que andar. Proverbios 3 dice, estás hablando de los caminos, ¿verdad? Proverbios 3 dice, versículos 5 y 6 dice, fíjate de Jehová, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea que si nosotros estamos torcidos, la palabra nos va a enderezar las veredas. O sea que
Mira si la palabra de Dios es tan poderosa que lo torcido lo endereza, que lo que está fuera de su camino, Él lo vuelve y lo pone en su camino. O sea que solamente lo que tenemos que vivir la palabra, porque de lo demás se encargará Dios, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, porque si hay algo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que buscar sobre todas las cosas la voluntad del Padre o buscar también el camino de Dios, porque en medio de la palabra, no solamente es leer la palabra, porque podemos leer la palabra, pero qué bonito es entender cuando vivimos la palabra conforme a su voluntad, conforme a lo que está establecido en la lectura de esta palabra. O sea que si yo la vivo, ¿verdad? Voy a alcanzar, ¿verdad? Esos beneficios que tiene esa palabra día a día, ¿verdad? Para que se manifieste. Entonces en Salmo 37, versículo 23, 24 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba sus caminos. O sea que el que ordena nuestros pasos, Wandalí, porque es que nosotros necesitamos ser ordenados, Wandalí. Todos nosotros necesitamos ser ordenados, porque si hay algo que nos va a restablecer nuestro camino, a restablecer la guía, es la palabra del Señor. Mira si tiene tanto poder que cuando nosotros queremos irnos hacia un lado, por eso es que la manifestación del Espíritu Santo comienza a redarguirse en nuestros corazones. O sea que cuando ya nosotros tenemos la palabra restablecida en nuestros corazones, el Espíritu Santo va a hacer conexión y va a decir, no, te va a redarguir. Y no, esos pasos no pueden ser esos pasos, sino que los pasos que da Dios. Y aún la palabra misma, ¿verdad? Nos confronta y nos hace sentir, ¿verdad? Esto es lo que tú estás pasando, ¿verdad? Te alinea tus pasos, cambia tu manera, cambia este viejo hombre. Isaías 43, versículo 19, Wandalí, esta me va a romper y yo sé que va a romper unos cuantos aquí en esta noche. Mira cómo dice, promete abrir camino en desiertos y ríos en la soledad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se le olvida esta palabra, que cuando llegan esos momentos de desierto, cuando llegan esos momentos de tribulación, cuando llegan esos momentos de soledad, se derrumban en todo. O sea que cuando están en el desierto no saben cómo van a salir de ese desierto. Hay veces que ese desierto está provocando bendiciones, ¿verdad? En las atmósferas espirituales. Y nosotros muchas veces lo dejamos en un alto y nos ahogamos en ese desierto, nos cansamos en ese desierto, nos sentimos solos, la soledad nos quiere, gloria al Señor, arropar, pero viene el Espíritu Santo otra vez, Wandalí, y nos redarguye y nos dice, prometo abrirte camino en medio de los desiertos, en medio de esas tribulaciones que tú estás pasando y en esas soledades. Recuérdate que en Isaías 43, versículo 19 te está diciendo que no te olvides de esos beneficios. O sea que Él te ha prometido. Cuando Dios promete, Dios mío, Dios cumple. Cuando Dios promete, Él va a estar contigo todos los días. O sea que hay gente que promete y no cumple, pero Dios no es como los hombres. Dios promete lo que está hablando en sus escrituras. Él lo cumple, Él lo cumple. Bajo el tema el poder de la palabra. Aleluya. Dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que la palabra que viene de Dios no vuelve a Él sin cumplir el propósito por el cual Él la envió. Sí. O sea, que muchas personas, ¿verdad? Dicen que Dios no les habla. Uh-huh. Dios, yo quiero que tú me hables, ¿verdad? A través de y escogen también personas que quieren. ¿Cómo? Ay. Escogen a una persona, ¿verdad? Dios, yo quiero que tú me hables a través de esta persona, de este evangelista, de este pastor, de este hermano, o aún, vamos a ponerlo nosotros también de ejemplo para no, ¿verdad? Desincluirnos. Y dice que la palabra misma, cuando Dios la manda, ¿verdad? No vuelve a Él vacía, ¿verdad? No vuelve a Él sin cumplir el propósito por el cual Él la envió, sino que va a hacer lo que Él quiso desde un principio. Y será de bendición al alma si la recibe. O sea, que cuando nosotros no recibimos la palabra que Dios
que Dios, ¿verdad? Nos está enviando, que Dios nos está dando, pues no digamos, ¿verdad? Que Dios no nos habla, que Dios nos quiere bendecir. Si Él ya nos dio una palabra, ¿verdad? Tenemos que esperar que esa palabra, ¿verdad? Haga el efecto por el cual Él la envió. Mira como dice nuestro hermano Jorge, la palabra es una arma poderosa para reprender los ataques del enemigo. O sea que en todos los momentos necesitamos la palabra para hacer, ¿verdad? Para ser fortalecidos en medio de nuestros desiertos y situaciones de nuestra vida, en los ataques que Satanás nos quiere enviar. O sea que Ahí lo vimos en el desierto. En el desierto con Jesús. Cuando quiso tentar a Jesús, ¿verdad? La misma palabra, escrito está. O sea que tú sabes que está escrito, pero aquí está la autoridad que te habla. Escrito está, yo no tengo que adorarte a ti, tú adorarás, me adorarás, tú adorarás a Dios. O sea que el enemigo, ¿verdad? Estaba buscando la oportunidad y muchas veces así mismo quiere hacer con nosotros, nos ofrece oferta. Te estaba dando por la debilidad. Nos ofrece, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Que parecen que están bonitas, ¿verdad? Ante nuestros ojos carnales, pero si las visualizamos espiritualmente, nos vamos a dar cuenta que son trampas del enemigo, que el enemigo, ¿verdad? Nos está ofreciendo en bandeja, ¿verdad? Para cambiar la palabra que ya Dios nos habló. Muchas veces, ¿verdad? Estamos preguntándole a Dios tanto, Dios mío, háblame, ¿qué tú quieres hacer con mi vida? Y ya Dios estableció algo. Hay gente que se está quejando muchas veces en esas situaciones. En esas situaciones respecto a que ya Dios, si Dios nos dijo algo desde un principio, ¿por qué vamos a quejarnos? Porque vamos a dudar, ¿verdad? De lo que Dios estableció. El enemigo muchas veces quiere hacer turbar esa palabra que Dios nos habló en nuestras vidas, esa promesa que Dios habló en nuestras vidas, y tenemos que creer y confiar que la palabra que ya Dios nos dio, que Dios envió, va a ser el efecto por el cual Él la envió a cada una de nuestras vidas, va a ser, ¿verdad?, lo que Él tiene que hacer a través de ella, ¿verdad? Que si Dios nos habló, ¿verdad?, que nos va a entregar algo, confiemos en Él, esperemos en Él, no sigamos rebuscando, ¿verdad? Aleluya. Porque vamos a hacer como el enemigo, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, parece que estuviéramos nosotros queriendo tentar también. Si tú me vas a dar esto, ¿verdad? Que háblame de esta manera, hazme esto de esta manera. Dios mío. Es así muchas veces. Sí, así. A veces nos quejamos y nos olvidamos de la palabra de Dios, de lo que está escrito en su palabra. Pero mira si nos olvidamos tanto de la palabra del Señor muchas veces, Wandale, que nos olvidamos de quién sana los corazones. ¿Y quién sana los corazones? Le dice la palabra, mira cómo dice. Él, cuando habla de Él con letra mayúscula, está hablando de allá arriba, el de los cielos. Él sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso está en Salmo 147. O sea que Él sana. Mira si hay alguien que tiene esa autoridad, si hay alguien que lo puede hacer, se llama Jesús. ¿Por qué? Porque han buscado remedios en todo este planeta para que el corazón no le duela cuando está pasando por situaciones, ¿verdad?, de heridas en su corazón. Heridas, estamos hablando de daño por medio de otra persona, por medio de situaciones, de relaciones, de lo que haya pasado, de ofensa o de rencores, porque Él reconoce, Dios sabe que a veces el hombre puede llevar rencores, problemas, situaciones. Y nuestro pastor hablaba en estos días sobre que hay cosas que hay adentro de nuestro corazón que muchas veces que ni nosotros sabemos qué hay allá adentro como obstáculo para que Dios pueda entrar, pero Él lo puede hacer. O sea que hay tantas cosas en nuestros corazones muchas veces que no entendemos qué hay verdaderamente, porque hay tantas paredes, como decía nuestro pastor, hay tantas paredes o tantas circunstancias dentro de un corazón que muchas veces nos olvidamos de este pasaje que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esas heridas Él las venda y Él las va sanando. ¿Sabes? Hay personas que van a tener un momento, ¿verdad?, de sanación, pero hay momentos que Dios te va, si tú le das la oportunidad completa, Él te lo sana o te lo hace nuevo completo. Y muchas veces nos olvidamos de ese pasaje que dice, Él sana a los quebrantados de corazón
y venda sus heridas. Y es tiempo de entender que esa palabra que está hablando Dios ahí, que está puesta escrita en esa palabra, gloria al Señor, tiene un efecto sobrenatural y tiene poder esa palabra, Wandale. Cuando le creemos a la palabra del Señor, tiene poder para que pueda hacer esa sanación en tu corazón, hacer y poner esas vendas en tu corazón, ¿verdad? En medio de tus heridas, en medio de tus situaciones. Él lo puede hacer todo posible cuando le creemos a esa palabra que está plasmada y escrita, ¿verdad? En ese momento. Amén. Bajo el tema el poder de la palabra. Mira, estabas hablando acerca de eso, ¿verdad? Y dice el Salmos 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, que aún nosotros cometemos errores sin darnos cuenta, dándonos cuenta y sin darnos cuenta. ¿Cómo es eso? Explícame eso. O sea que muchas veces dice, ¿verdad? Que cuando nosotros, ¿verdad? Cuando pequeños, ¿verdad? Decíamos, no, voy a mentir de esta manera, ¿verdad? Porque una mentira piadosa. Una mentira piadosa o pequeña, ¿verdad? Pequeñita. Y muchas veces así es en nuestros corazones. Es que cuando vayamos delante de la presencia del Señor, tenemos que ir cuál somos, ¿verdad? Presentar delante de Él nuestro corazón Él completamente, completamente, pero Él lo conoce, pero nosotros, de nuestra propia voluntad, de nosotros mismos, tenemos que entregarle a Dios nuestro corazón. Las barreras no las pone una persona. A veces las mismas barreras las ponemos nosotros mismos, nosotros. A veces ponemos enemigos imaginarios en nuestra vida y verdaderamente nosotros somos los que ponemos las barreras en medio de esas manifestaciones que hay, las ponemos nosotros. Entonces, para que Dios pueda manifestar esa palabra, tiene que comenzar a trabajar contigo. Y de pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos libre aún de las cosas que tenemos ocultas nosotros, entregarle a Él completamente nuestro corazón. Perdona, Dios mío, aún lo que está dentro de mí, que yo desconozco, que te está ofendiendo, que te está fallando, que te está lastimando, que está haciendo que tú no puedas terminar tu propósito en mi vida, porque somos nosotros mismos que muchas veces ponemos, ¿verdad?, una pared en nuestros corazones y si lo hablo por propia experiencia, ¿verdad? Que yo pensaba que por servirle al Señor, ¿verdad? Yo le estaba sirviendo completamente y aún habían cosas en mi corazón que se estaban formando y yo sin darme cuenta, ¿verdad? Y aún muchas veces tú no te das cuenta, ¿verdad? De etapas que estás viviendo en tu vida, pero hay personas a tu alrededor que aún pueden ver que tú no estás bien, que tú estás necesitado de algo más, ¿verdad? Más profundo. Y tenemos que ir delante de la presencia del Señor y poner nuestra corazón completamente delante de Él. Dios mío, tú me conoces, pero muchas veces, ¿verdad? Yo me presento delante de ti pidiéndote perdón por tal cosa o por la otra, pero aleluya, perdóname aún por los pecados que me son ocultos, por las ofensas que yo te hago sin darme cuenta, aún por los pensamientos que vienen en mi vida, ¿verdad? Que te hacen ofender, que te hacen lastimar, Dios mío. Y dice la palabra, ¿verdad? Lo que tú estabas hablando ahorita, ¿verdad? En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, su palabra está en acción para producir un efecto esperado, es penetrante al corazón, al alma, al espíritu, se sienta hasta los huesos, hasta lo más profundo del ser humano y distingue la verdad y aún lo que está oculto en el corazón, los planes, las intenciones y saca, ¿verdad? Aún lo que está oculto en nuestros corazones y aún lo más profundo, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad? Tiene poder, ¿verdad? Tiene autoridad. Y aún, ¿verdad? Nosotros cuando comenzamos a hablar esta palabra, ¿verdad? Está haciendo un efecto aún en nuestras vidas, ¿verdad? Porque es que el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? A través de ella está escudriñando, ¿verdad? Y aún sacando dentro de nosotros lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Lo que está impidiendo que Dios pueda terminar, ¿verdad? El propósito, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Vive Bajo Dios. El tema, el poder de la palabra. Y si había uno de las personas que tenía, ¿verdad?, poder y autoridad, era Pablo. O sea que él ¿cuántos libros hizo él? Unos cuantos.
Gloria al Señor, ¿verdad? Pero es bueno entender que la palabra, el poder que, ¿verdad? Esa fuerza que tenía él, a lo contrario, Dios la utilizó, ¿verdad? Para que pudiera hacer, ¿verdad? Su trabajo, la palabra, ¿verdad? Para levantar gente, personas, ¿verdad? Para llevar la palabra del Señor. Y dice, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para que sea necesario en la edificación. O sea que nosotros como hijos de Dios tenemos que levantar y restaurar personas, ¿verdad? Para que puedan, ¿verdad? Ser levantados. O sea, que llevar una palabra con denuedo, ¿verdad? Para que puedan ser levantados y restaurados, porque para eso estamos nosotros, ¿verdad? Nosotros en algún momento necesitábamos palabras y hoy en día pues hay personas que necesitan escuchar una palabra de levantamiento. O sea, qué bonito es entender, Wandali, que de lo que yo reconozco y me recuerdo, ¿verdad? Yo nunca me olvido de mi pasado, porque cuando yo necesité, hubo uno que me pudo levantar y darme una palabra de aliento, ¿verdad? Para que yo me pusiera, ¿verdad? En pie de guerra como él estaba. Entonces, esta es una cadena. Yo estaba, ¿verdad? En ese momento, Dios me levantó. Aquí estoy hoy, ¿verdad? Para poder levantar a uno y para que puedan ser edificados por medio de la palabra del Señor. Y así, ¿verdad? Yo sé que tú también te vas a levantar y vas a poder restaurar a otras personas también. Y ser de testimonio, ¿verdad? Y Sí, de ayuda a otros, ¿verdad? es necesario. Porque nosotros, ¿verdad? No pensábamos, ¿verdad? ¿Quién Que iba a pensar eso? no, que esa palabra, ¿verdad? Iba a ser el efecto El en nuestras efecto. vidas, ¿verdad? Cuando estábamos, ¿verdad? Cabizbajos, cuando estábamos tristes, ¿verdad? Que aún, ¿verdad? Todo negativo. Conociendo de la palabra del Señor, ¿verdad? Aún sabiendo del Evangelio, aún habiéndonos criado y nacido en el Evangelio, ¿verdad? Y habernos, ¿verdad? Estacionado, detenido en el camino, Jesús, ¿verdad? Se apartó, ¿verdad? Él va a estar dando testimonio después, ¿verdad? O sea ¿Verdad? que tiene un testimonio por ahí. O sea, ¿verdad? Que esa palabra, ¿verdad? Que una vez fue sembrada en nuestros corazones, ¿verdad? Estaba queriendo hacer el efecto, ¿verdad? Como está queriendo hacerlo en ti. Y muchas veces, ¿verdad? Esa palabra está ahí, ¿verdad? Latiendo en tu corazón, sabiendo, ¿verdad? Y entendiendo que necesitas de Dios, que necesitas volver, ¿verdad? Al dador de la vida, ¿verdad? Que necesitas volver a donde tú perteneces, ¿verdad? Y nosotros mismos somos los que ponemos las paredes, ¿verdad? Y no dejamos que esa palabra haga el efecto por el cual fue enviada, ¿verdad? Porque el Señor no quiere, ¿verdad? Que esa palabra se quede ahí nada más, sino que haga un efecto en nuestras vidas, ¿verdad? Y tú estabas hablando, ¿verdad? De cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Algo malo, bueno, mira, que dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, la palabra amable, calmada, con sabiduría, quita los pensamientos negativos. Mas la dura o con grito hará que se enfurezca más la persona y hará un efecto contrario. O sea, que como yo estaba hablando el otro día, ¿verdad? Que muchas personas, ¿verdad? Están pasando por situaciones, están pasando por depresiones, están pasando por tristeza y de qué le vas a ayudar a ellos tú decirle, ¿verdad? Que yo también me encuentro deprimido, yo también me encuentro en soledad, yo también me encuentro, ¿verdad? En una situación que no sé qué hacer y se van a juntar dos negativos, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Juntarnos, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Para ayudar a otro, pero tú dejarte ayudar también, porque las personas muchas veces están pidiendo, ¿verdad? La ayuda necesaria, pero la están buscando en los lugares incorrectos, la están buscando, ¿verdad? En los lugares que no tienen que buscarla, porque la palabra es la que va a hacer el efecto, ¿verdad? En tu vida, va a ser el cambio, va a ser la transformación que tú estás necesitando, ¿verdad? Y cómo las palabras pueden producir un efecto bueno ¿Cómo? o malo en ¿Cómo? nuestras vidas. No te estoy ¿Cómo? preguntando a ti. O a mí. Vamos a ponerlo así. ¿Cómo las palabras pueden hacer, Me pone nervioso. las palabras pueden hacer un buen efecto en tu vida o malo? O aún, ¿verdad? Vamos a ponerlo en la música, que una vez tú estás hablando de eso, como algo positivo y algo negativo puede hacer un efecto en tu vida. ¿Cuál efecto puede Bueno, causar? si yo me pongo a escuchar una canción de tristeza, cuando hablamos de tristeza estamos hablando de las cosas de Satanás.
de canciones, ¿verdad? De sentimiento, de tristeza. No, y vamos a ponerlo así secularmente, ¿verdad? Porque muchas personas Secular. dicen, muchas veces las personas dicen, no, siempre están hablando, ¿verdad? De las canciones del mundo. No, no, vamos a ponerlo secularmente. Vamos a ponerlo globalmente. Cualquier canción. Aún canciones cristianas Sí, que producen tristeza. Pues, si yo me pongo a escuchar una canción que esté, ¿verdad? Constantemente de tristeza, yo voy a sentirme en tristeza todo el tiempo. Pero si yo busco una alabanza que exalte al Señor, que adore y glorifique al Señor y aún me levante el ánimo para adorar, me llene de gozo, esa alabanza comienza a manifestarme gozo, paz, templanza, sabiduría, todas estas cosas y me llena, me pompea de nuevo a seguir hacia adelante. Pero una canción que me esté transmitiendo tristeza me puede llevar a la tristeza completamente. No, y a depresiones aún silenciosa. Sí. Y si lo hablo, ¿verdad? Es por experiencia, porque cuando yo estaba pasando por el proceso de mi vida, ¿verdad? Yo escuchaba lo mismo constantemente y cuando me ponía a escuchar las canciones, lo que hacía era llorar por las noches y llorar por las noches y llorar por las noches. O sea que el ser humano se adapta, ¿verdad? De lo que tú lo vayas llenando. Sí. Es como en un trabajo, ¿verdad? Dicen que ya a las tantas semanas, ¿verdad? Ya tú vas ejerciendo ese trabajo con más rapidez y con más facilidad, ¿verdad? Y así somos nosotros. Mientras más vayamos absorbiendo cosas negativas, nuestro ser se va llenando de cosas negativas. ¿Por qué hay tanta juventud? ¿Por qué hay tantos hombres? ¿Por qué hay tantas mujeres, ¿verdad? Que tú los ves, ¿verdad? Aún sirviéndole al Señor y se encuentran tristes, se encuentran vacíos, se encuentran en soledad, se encuentran, hoy están de un buen ánimo, mañana están tristes, mañana me siento deprimido, hoy me siento gozoso. Es por eso mismo. No, son espacios vacíos que hay ahí. Son espacios vacíos, pero también nosotros decidimos de qué llenar nuestras vidas. Y si lo estoy diciendo, ¿verdad? Como yo lo estaba diciendo, porque cuando yo estaba pasando por procesos, me estaba llenando de canciones que lo que hacían era mover mi sentimiento de tristeza. O sea, ¿de qué se llenó Jesús en ese momento que estaba en Mateo capítulo 4, versículo 4? En el desierto, de la palabra. De la palabra. De la palabra, de la presencia del Señor. 40 días ahí, ¿verdad? Llenándose de la presencia del Padre, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos en estos últimos días. Llenarnos de la palabra de Dios. Yo me imagino él metido en la palabra, metido en oración, metido en el ayuno. Y son recursos que necesitamos tenerlos todos en este mundo. O sea que no son algunos que van a tener ese recurso. Para tú poder ser fuerte, no es que seamos fuertes en el físico, aún en la carne. Porque ahí decía que Satanás hasta pensaba que era necesario. Es necesario, pero no es tan necesario como verdaderamente la palabra del Señor, que es la que confronta nuestras debilidades y aún los dardos del enemigo que quieren llegar y penetrar nuestras mentes. Es muy importante entender que cuando nosotros tenemos una dimensión espiritual fuerte, hay barreras que Dios comienza, ¿verdad?, a ponernos para que esos dardos no entren completamente a nuestros pensamientos. Yo me río, ¿verdad? Porque él ofreció pan, ¿verdad? Sí. Pero es que Jesús era el pan de vida, ¿verdad? Pero ¿con qué iba a bajar ese pan Jesús si se lo comía? Él es el agua, anyway. Él es el agua de vida, pero si cedía a la tentación no iba a ser el agua de vida sí, ya. Ahí se iba a ir. Porque iba a ceder ante la tentación del enemigo, ya es como adorarlo. No, es como prácticamente te rendiste. Pero qué bueno entender que él no se rindió, que él reconoció de lo que venía hacia su vida. Él reconoció que era Satanás el que estaba ahí, ¿verdad?, tratando de tentar a Jesús. A la verdad que Satanás era bien caripelado. No le importa, imagínate, si tenta, si él tienta a Jesús, imagínate que Jesús, imagínate a ti cuántas veces te tienta. Nos tienta, no podemos creernos autosuficientes. Por eso siempre tenemos, ¿verdad?, que estar agarrados a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en la palabra, ¿verdad?, está el poder. La palabra, ¿verdad?, va a ser siempre, ¿verdad?, va a estar aquí en la tierra, ¿verdad? Hay el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra no pasará. Su palabra no pasará. O sea que la palabra es más fuerte que nosotros aquí en la tierra. La palabra es más fundamentada que aún Satanás, que el Señor lo reprenda. Aún la palabra, ¿verdad?, podrá caerse esta tierra. La tierra es más débil que la palabra del Señor.
O sea que van a querer quitar esta palabra No. aquí escrita, pero si tú la tienes en la tabla de Fundamentada. tu corazón, ¿verdad? Si la tienes ahí agarrada, si la tienes ahí guardada, esa palabra va a seguir haciendo el efecto, aunque sea quitada, ¿verdad? De las páginas. Imagínate qué tan fundamental es la palabra, tan peso de gloria que tiene la palabra, que se manifiesta aquí en nuestro corazón y se mantiene ahí, siempre y cuando nosotros la podamos desarrollar y escudriñar, porque es necesario que nosotros podamos escudriñar esta palabra en estos últimos tiempos peligrosos. Y le damos gracias al Señor que la tenemos aquí plasmada. Pero tú que estás ahí, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor, es necesario que nosotros, ¿verdad? La completemos y la fundamentemos. No es que no nos vamos a quedar a registrar toda en nuestra vida, memorizarla toda aquí en la mente y en nuestro corazón, pero yo creo que lo que nosotros leemos y escudriñamos, hay parte que se queda en nuestras vidas. ¿Tú sabes cómo más la manifestamos? Llevándola a cabo. Haciéndola, poniéndola en acción, o sea, poniéndola en práctica, o sea que lo que dice ahí yo lo voy a practicar, porque como ando yo practique, yo la estoy leyendo como quien dice. No, y también, ¿verdad? Si estás pasando por situaciones, tú puedes escribir, ¿verdad? Versículos bíblicos, ¿verdad? Que sean de ayuda a tu vida, ¿verdad? Y leerlos diariamente, ¿verdad? Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor, no me faltará. Jehová es mi luz, mi salvación. Eso el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Va haciendo un efecto en nuestras vidas, ¿verdad? Y poco a poco, ¿verdad? Si se te hace más difícil, ¿verdad? Aprenderla, pídele al Señor, ¿verdad? Porque ninguno, ¿verdad? Con nuestra sabiduría humana vamos a poder, ¿verdad? Guardar esta palabra, ¿verdad? Esta sabiduría, ¿verdad? Tenemos que pedírsela al Señor para que Él atesore esta palabra en nuestros corazones. Así que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria al Señor. Bajo el tema, el poder de la palabra. Gloria al Señor. Gracias a todos los que han podido entrar en esta preciosa noche a este programa. Gloria al Señor. Sabemos que Dios los va a bendecir de manera especial, y a los que van a verlos, ¿verdad? Después de grabado, también Dios bendiga de igual manera. Gloria al Señor. Así que vamos para adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Saludamos a nuestros amigos, a nuestro evangelista de la casa, Jonathan Rodríguez, a nuestro hermano Jorge Cruz, también a nuestra hermana, ese es mi suegro, para el que no lo sabe, a nuestra hermana Wanda Ramos, que esa es mi suegra, gloria al Señor, nuestro hermano Ramón, a nuestro hermano Raymond estaba por ahí también, gloria al Señor, a mi mamá Margarita Hernández, Dios me la bendiga de manera muy especial, a mi tía Ana Cruz, gloria al Señor, Raymond, Dios te bendiga de manera muy especial, y a todos los que han entrado, también a nuestro pastor Héctor Román, ¿verdad? Dios lo bendiga de manera muy especial, gloria al Señor, y a todos los que han podido entrar, a Reinaldo que estaba por ahí también conectado, Dios te bendiga, a mi hermana Betsaida, a Débora Cruz, gloria al Señor, la saludamos en el amor del Señor, y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Así que Dios los bendiga de manera muy especial, y recuerden siempre que el poder de la palabra siempre va a estar ahí, ¿verdad? Para que podamos, ¿verdad?, resistir las acechanzas del enemigo. Así que oramos al Padre y así damos por culminado este programa. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido de llevar esta palabra, Dios mío, en esta noche. Te pedimos en esta noche que ataladre, Dios mío, cada corazón, Dios mío, y lo bendiga, Dios mío, y lo sane, Dios mío, si hace falta sanación, Dios mío, que quites todo, Dios mío, lo que estén pidiendo, que ellos puedan adorarte, Dios mío. Si hay alguien cabizbajo, si hay alguien triste, Dios mío, bendícelo, Dios mío, dale fuerzas para que siga hacia adelante y que pueda, Dios mío, llegar a tu casa a adorar tu nombre. Ahora salimos de este lugar, pero jamás y nunca de tu presencia, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios me los bendiga y hasta la próxima.